Las armas de fuego. Las armas características de las guerras del siglo XX. Pero las armas de fuego se inventaron en el mundo antiguo. Algunas de las armas más letales que se hicieron fueron prototipos de las armas de fuego modernas. ¿Quién inventó la primera arma de fuego del mundo y la usó para defender una civilización entera de una invasión? ¿Cómo ayudó este megamortero a derrotar la monarquía inglesa? ¿De verdad sirve la receta secreta de un trazador antiguo? ¿Podrían las balas de cañón antiguas matar soldados sin infligirles heridas visibles? ¿Y será esta arma con cañones múltiples el prototipo de la primera ametralladora del mundo? Las tácticas, tecnología e impacto de las armas y municiones antiguas. Las armas de fuego se han usado en el campo de batalla durante más de 1000 años para destruir fortalezas impenetrables y aniquilar ejércitos enteros. ¿Pero pudo la primera arma de fuego estar hecha de algo más que bambú y cuerdas? En el siglo XIII, los ingenieros militares de la antigua China enfrentaron su reto más grande hasta la fecha: diseñar un arma que pudiera salvar a su país. La gran crisis de la civilización china en la Edad Media fue la invasión de los mongoles. Conquistar China siempre fue el anhelo de los hombres que gobernaron las estepas de Asia Central. Comparada con las praderas estériles de Mongolia, China era una tierra de abundancia. Bajo las órdenes de Genghis Khan y su clan, el imperio mongol comenzó a expandirse hacia el sur, hacia territorio chino. Si los mongoles hubieran tenido éxito en la conquista de China, se habrían convertido en el país más poderoso del mundo. Pero los chinos opusieron resistencia ante la invasión mongola. Tenía ciudades muy grandes, de más de 1 millón de habitantes, grandes industrias manufactureras, un gobierno centralizado y un sistema de financiamiento para investigación y desarrollo que nos parecería mucho más familiar a nosotros hoy en día que a muchos de sus contemporáneos. La maquinaria de guerra china se volvió más eficiente. Los ingenieros de la milicia comenzaron a hacer experimentos con urgencia. Entre las armas que diseñaron en el intento de mantener a las hordas mongoles en la bahía estaba la lanza de fuego. En un reporte de la defensa de Kaifeng, capital del norte, en 1232, se describe el uso de la nueva arma. Lleno de pólvora, al hacer ignición, las llamas de repente salían disparadas casi 15 metros y nadie se atrevía a acercársele. Oímos los soldados chinos que usaban lanzas de fuego y las describen como una de las pocas armas a las que los mongoles de verdad le tenían miedo. Richard Windley investiga la evolución de esta arma que marcará el primer paso para la creación de las armas de fuego. Al principio, no estaba diseñada para lanzar proyectiles. Era un simple tubo de bambú con un mango. Entonces, en esencia, tenemos este tubo, le sacamos un sector sellante que tiene dentro para que así nos quede un solo tubo. Lo alisamos con una barra de madera y papel abrasivo. Y así lo dejamos bastante liso y después lo rellenaban con una mezcla incendiaria. Ahora esta es una simple mezcla para fuegos artificiales, así que en esencia lo que tenemos aquí es un fuego artificial con un palo. Es un cohete más bien rudimentario, pero en esencia eso es lo que era. Pero los registros revelan que los chinos mejoraron la lanza de fuego y la usaron para lanzar proyectiles por primera vez, aunque no se sabe si así lo diseñaron o si fue por accidente, pero marcó un hito en la historia de las armas. Encontramos una referencia de 1259 a una lanza de fuego que sí disparaba proyectiles, al igual que llamas. Seguro que esta fue el inicio del desarrollo del revólver. Casi todos los revólveres están basados en ese mismo concepto. Todos los revólveres tienen 3 componentes principales: un cañón abierto en un extremo, un proyectil que sale disparado y la carga que da la fuerza explosiva. Cuando la carga detona, produce 1000 veces su propio volumen de gas. Esta fuerza explosiva impulsa el proyectil por el cañón y por el agujero de salida hasta su objetivo.
Richard adaptó su lanza de fuego para que dispare proyectiles con una cuerda para darle mayor fuerza. Apenas le colocaban la carga de pólvora a un tubo como este, le colocaban los proyectiles. Cuando la pólvora explota, produce una cantidad prodigiosa de gas a una presión muy alta. Ahora, a pesar de que el bambú es muy resistente, seguro que no aguantaría esa presión, así que tiene que ir envuelto para que sea más fuerte. Richard envuelve su tubo de bambú con una cuerda, pero ¿será eso suficiente para que pase la prueba de fuego? Hasta la fecha no hemos encontrado ninguna información sobre alguna reconstrucción de este artefacto en tiempos modernos. Así que en realidad es muy instructivo construir uno de estos y probarlo a ver qué resultado nos da. Richard se prepara para probar su réplica. Lo que vamos a hacer es tratar de colocar diferentes cargas y proyectiles de tamaños distintos. Si podemos colocarle una carga mediana y un proyectil, y si el cañón aguanta la presión, entonces sabremos que tenemos un arma usable y funcional. Primero, llena el cañón con un puñado de piedras pequeñas, que debieron haber sido los primeros proyectiles que se usaran en las lanzas de fuego. Sin saber cómo va a reaccionar, Richard le pone una mecha a la lanza para poder dispararla de manera remota. Eso fue brillante. Le pusimos como 40 gramos de pólvora. El tubo no parece haber sufrido daños, al menos no que se perciban. Y es interesante. Estoy muy sorprendido con eso. Esto es tan fuerte como parece, mucho más resistente que lo que pensaba que sería al principio. Así que podríamos tener aquí un arma viable. Mejor vamos a ver si le hicimos algún daño al maniquí ahora. Estoy atónito ante esto. El maniquí quedó todo lleno de grava. Como pueden ver, el torso entero sufrió impactos. Creo que estamos cada vez más cerca de hacer algo que de verdad sea letal. Richard disparó con éxito un puñado de grava y sobrevivió. ¿Pudo este prototipo de bambú haberse usado para disparar un solo proyectil, tal como el revólver moderno? Richard lo duda. Esto es otra historia. De verdad, porque en ese caso generamos una presión muy alta y es muy poco probable que el bambú aguante, porque necesita un cañón de metal bien hecho para que pueda soportar lo que se llama un proyectil oculto, lo que quiere decir que sea casi del ancho del cañón. El arma se carga con una sola piedra. Es un tiro directo. No le dimos en el corazón, pero estuvo cerca. No sé dónde quedaría la piedra, pero por ahí se fue. No, salió por el otro lado. La tira elástica la detuvo. Ahí está. Salió por el otro lado. Creo que podemos decir con certeza que este señor debería estar muerto, o al menos fuera de combate. Pero, ¿pasará la prueba la lanza? Sí, pareciera, aunque el cañón se rompió un poco, pero el cáñamo parece haber evitado que se rompiera por completo. La verdad, aprendimos bastante de este experimento. Con certeza es muy sorprendente lo fuerte que es, hasta con una simple cuerda que lo envuelva. Demostraremos que la lanza de fuego hecha solo de bambú y cuerdas tenía la resistencia suficiente para disparar un solo proyectil, al igual que el revólver moderno. De muchas maneras, un solo proyectil sólido oculto es el mismo que usan las armas de fuego más modernas del siglo XIX y XX, como los mosquetes. Un arma poderosa, pero solo precisa de verdad a corto alcance. La lanza de fuego con certeza parece haber sido un arma efectiva en combate mano a mano, pero solo porque tiene corto alcance. Es probable que haya sido más efectiva para defender ciudades, murallas y espacios cerrados similares. Pero la lanza de fuego no pudo evitar que los mongoles entraran a China. Estos les robaron la tecnología y la usaron a su favor.
los chinos perdieron su ventaja táctica y para 1279 se había completado la conquista mongolesa china. La caída de China ante los mongoles fue un desastre para millones de personas y puso al país bajo el dominio brutal de otra nación durante como un siglo. Por otro lado, también hizo a China parte de un imperio que abarcó medio mundo y que le trajo al país y a su civilización el conocimiento de Europa. El imperio que diseñara el primer revólver del mundo había caído, pero los mongoles tomaron el conocimiento del arma y la llevaron más allá de las fronteras de China, hasta Europa. Por primera vez, el arma se usó en el campo de batalla. Desde la invención de las armas de fuego hasta los sistemas de observación de alta tecnología del mundo moderno, siempre ha sido difícil apuntar en la oscuridad. Cuando el objetivo no se puede ver, acertar es cuestión de suerte. Pero oculta, en un manual antiguo, está la descripción de una táctica ingeniosa que se usaba en la antigüedad para disparar cañones de noche. ¿Habrá sido este el primer trazador del mundo? A lo largo de la historia, siempre ha sido difícil apuntar en la oscuridad. Hoy en día, las balas trazadoras se usan para marcar una línea de fuego en el cielo nocturno. Pero ¿cómo podría una táctica similar haberse usado por primera vez hace más de 500 años? Descubriremos si las instrucciones ocultas en un manual militar secreto tienen la clave del primer trazador del mundo. En 1456, el sultán turco Mehmed II asedió la ciudad de Belgrado del Imperio Húngaro. El objetivo de Mehmed era capturar Belgrado, el punto clave para cruzar el Danubio. Al capturar Belgrado, los otomanos atravesarían la línea de fortalezas de la frontera sur de Hungría y tendrían acceso fácil al corazón de Europa Central. En poco tiempo, hubieran llegado a Viena. El 4 de julio, los turcos abrieron fuego contra las murallas de la ciudad. El bombardeo continuó hasta la noche. Tomaba mucho tiempo recargar los cañones antiguos, en gran parte porque había que dejar que el cañón se enfriara antes de atreverse a colocarle más pólvora, así que solo lo usaban cada 24 horas. También se enfriaba más rápido en la noche, así que en el Mediterráneo, en el Oriente Medio, preferían usarlos de noche porque se enfriaban más rápido. Los ataques continuos evitaban que los defensores repararan las murallas. Pero ¿cómo le daban los turcos a sus objetivos en la oscuridad? Es muy poco ventajoso disparar de noche porque no se ve dónde dan las balas, no se puede ver si los disparos se están dando en el blanco o qué. La respuesta puede encontrarse en un texto antiguo, un manual militar alemán del siglo XIV conocido como el Libro de Fuegos Artificiales. Las copias de este libro son algunos de los primeros textos que quedan sobre la pólvora en Europa. El historiador experto en pólvora Bob Smith estudia una copia que se encuentra en las bóvedas de las armerías reales de Leeds, en Inglaterra. Este es uno de varios libros sobre fuegos artificiales. Los escribieron a finales del siglo XIV y de hecho los fabricaron durante unos 200 años. El libro es un manual de entrenamiento con instrucciones prácticas sobre el uso de la pólvora y la artillería, junto con ilustraciones a gran escala. Instruyen cómo hacer pólvora y cómo encender bombas incendiarias y disparar armas de fuego. Son muy importantes porque nos dan toda la información sobre la pólvora y los cañones de aquella época de la que no tenemos manera de saber más. Debido a que tanta gente lo ha traducido tantas veces en tantos idiomas, algunos expertos temen que mucho pudo haberse perdido. Bob no piensa lo mismo. Se pensaba que quizá no eran tan confiables, pero yo estoy por llegar a la conclusión de que realmente sí tienen mucho sentido y que son muy confiables. Entre los consejos y trucos que ofrece están: un método excelente con el que un maestro puede disparar un arma de noche y aún así conocer su trayectoria. Son comparables a las balas trazadoras porque se ven por dónde van. Claro, solo se ve un solo trazo en vez de varios, como con los trazadores, pero se puede ver la dirección de las balas de cañón en la noche. Los trazadores, comunes en las noticias de hoy en día, iluminan los cielos nocturnos de los campos de batalla modernos.
La ametralladora, con fines generales, dispara un trazador por cada 5 balas para ayudar a los artilleros a ver hacia dónde apuntan de noche. Pero ¿pudieron los artilleros medievales de verdad haber inventado los trazadores hace más de 500 años? Probaremos si un cañón de verdad puede disparar balas flameantes. Los académicos nos sentamos a pensar si realmente eso funcionaría, pero realmente hasta que no vayamos a probarlo, como ya hemos hecho bastante antes, no podremos decirlo con mucha seguridad. Bob se reunió con Colin Harriet, un experto en cañones con más de 20 años de experiencia en artillería medieval. Sabemos por el libro de los fuegos artificiales que realmente se referían a balas de cañón flameantes que usaban como trazadores, para así poder ver su trayectoria de noche. Pero nunca he probado a ver si eso es verdad. ¿Cómo las hizo? Bueno, traté en lo posible de apegarme a la receta del libro de fuegos artificiales, Bob. Hice una bala de cañón o piedra de cañón. Le apliqué una capa de brea, la dejé enfriar y después la espolvoreé con bastante pólvora. La envolví en un trapo y después la amarré con una cuerda. Cuando la vayamos a disparar, la cubrimos de manteca y sebo. Y con suerte, esa mezcla la convertiría en un misil flameante. La teoría dice que cuando la pólvora haga ignición, la bala de cañón se prenderá en llamas y, más importante, se mantendrá en llamas hasta que dé en el blanco. Después de cubrir las piedras con brea y pólvora, el toque final de Colin es untarle con sebo o grasa de cerdo antes de meterlas en el cañón. ¡Apunten! ¡Fuego! El cañón dispara la bala a 180 metros. La mezcla de combustible se prende en llamas cuando la bala sale del cañón, y esta es visible en la oscuridad hasta que da contra el suelo. Con certeza funcionó. Se está quemando. Es incendiaria. El sebo y la pólvora de verdad hicieron que se prendiera en llamas. Sí, funcionó como trazador, como pensamos, y también parece haber funcionado como bomba incendiaria. Hubiera incendiado cualquier cosa sobre la que hubiera aterrizado. Cualquier cosa que hubiera tocado. Descubrimos que la fórmula funciona. Entonces, ¿pudieron los artilleros turcos del siglo XV haber usado esta táctica? Una de las razones por las que conocemos a Mehmed como Mehmed el Conquistador es porque sabía escoger su artillería. Fue un hombre que usó la última tecnología de manera muy efectiva. Mehmed comprendía la importancia del cañón y eso lo ayudó a convertir al Imperio Otomano en uno de los más grandes y poderosos de la historia. Las balas de cañón flameantes pudieron haber sido una buena manera de ver al blanco en la oscuridad, pero todavía debían confiar en la línea de visión. Durante los asedios, los objetivos por lo general estaban escondidos detrás de murallas custodiadas. ¿Cómo podía un artillero darle a un castillo en el centro para así poder demolerlo desde adentro? La respuesta fue el mortero. En una guerra que acabaría con Inglaterra, se forjó un cañón para destruir un castillo impenetrable. Fue el cañón más grande forjado durante la Guerra Civil Inglesa, un mortero construido para disparar balas de 90 kilos. ¿Cómo habrá sido el tener que enfrentarse a un arma tan aterradora? ¿Y cómo ayudó esto a derrocar la monarquía inglesa? ¡Fuego! Ahora, un grupo de expertos descubren la verdad detrás de la leyenda del Roaring Meg. A mediados del siglo XVII, la monarquía inglesa pendía de un hilo. El rey Carlos I no cumplía con las expectativas y esperanzas de sus súbditos. Un punto débil de Carlos I era que él quería que sus súbditos cumplieran con la religión de forma diferente. A él le encantaba la ceremonia, la belleza, las jerarquías, las catedrales, los obispos, los vitrales, la música. Mientras que a mucha gente le gustaban las misas y la Biblia, él no se comunicaba con sus súbditos. De verdad creía que ellos debían obedecerlo porque tenía la mejor intención para ellos. En 1642 estalló la guerra civil entre las fuerzas leales al rey y el parlamento. Las fuerzas del rey comenzaron a perder terreno de manera gradual y para mayo de 1646 solo unas cuantas fortalezas reales quedaban en pie. Una de estas era el castillo Goodrich. El historiador Ronald Hunt
vino a Goodrich a investigar el asedio. El Parlamento no podía permitir que Goodrich siguiera en pie porque era un símbolo nacional de resistencia para cualquiera que quisiera seguir al rey y pelear por él, y permitir que trajera refuerzos a Inglaterra desde el exterior. No podían permitirle seguir en pie. En el castillo, Sir Henry Linden, un realista comprometido, se había refugiado con una guarnición de 200 hombres. Detrás de las murallas, el ejército parlamentario, liderado por el coronel John Birch, se preparaba para atacar. Hay dos formas de acabar con un castillo. Una, dejar que se mueran de hambre. La otra, entrar por un túnel. Pero ambas cosas son difíciles. Henry Lingen tuvo todo el invierno para almacenar comida. Llevaba meses ahí dentro. Y Goodrich era un hueso duro de roer. Al final, la única manera de tomar Goodrich era abrir un túnel, y para eso hace falta mucha pólvora. Pero las murallas externas de Goodrich eran demasiado sólidas para demolerse con un cañón. Las murallas exteriores medían 20 metros de altura. Derrumbarlas era difícil porque estaban reforzadas por detrás con madera y tierra. La única manera de derrumbar el castillo sería destruyéndolo desde adentro. Al final, la única manera de entrar al castillo era derrumbando una torre desde arriba con una lluvia de proyectiles, y eso tenía que hacerse con un mortero. Con eso romperían el techo y los demás proyectiles derribarían el piso de abajo. Para hacer esto, Birch ordenó que se moldeara un mortero, diseñado para lanzar proyectiles a una altura suficiente para destruir las defensas externas del castillo. Lo llamó Roaring Meg. El original existe y todavía está en exhibición en el castillo Goodrich. Pero ¿qué tan efectivo fue el mortero y qué tanto pudo haber destruido el castillo? No podemos probar el Roaring Meg porque lo podíamos dañar si lo usamos, pero si hiciéramos una copia exacta, podríamos descubrir qué altura podría lanzar una granada o un proyectil y a qué distancia caería, cosas que de otra manera no podríamos saber. El experto en inventos de la antigüedad, Ian Henn, construyó una réplica idéntica al original hasta el mínimo detalle. La réplica que construimos aquí es lo más parecido al original que pudimos hacer en su estado actual, hasta el hecho de que el grosor de su pared varía alrededor de la boca, igual que el original, y recreamos todas las imperfecciones tanto como pudimos. Es una copia de tamaño real. Debería darnos una idea precisa del alcance y fuerza que tuvo el original en el asedio de Goodrich. Para probarlo, Ian y su equipo llevaron la réplica a un polígono de tiro en el sur de Inglaterra. No sabemos si el mortero habrá sido el único responsable de acabar con el castillo, pero desde esta distancia deberíamos poder descubrir hoy qué tan dentro del castillo debieron haber llegado los proyectiles. El experto en balística, Tony Musty, ayuda a calcular el alcance que pudo haber tenido el mortero y si hubiera podido derrumbar las murallas externas. Tony lo fija hacia arriba en un ángulo de 45 grados, al igual que lo debió haber estado el original. Con un mortero a 45 grados nos da la trayectoria perfecta para obtener la máxima altura posible. Tras conocer el ángulo, la altura de cada disparo se calcula al medir el alcance. En términos generales, la altura que va a alcanzar será un cuarto de la trayectoria de la bala. ¡Fuego! ¡Fuego! Después de disparar el mortero, Tony e Ian miden con cuidado la distancia entre el punto de aterrizaje y el arma. El resultado es decepcionante. Solo alcanzó 51 metros. Culpo su diseño, señor Henn.
Fue muy corto, mucho más de lo que esperaba. Después de medir el alcance, Tony ahora puede calcular si hubieran podido haber derrumbado las murallas internas de Goodrich. ¿Cómo pudieron haberlo hecho, Tony? ¿Pudieron haber entrado en el castillo? 51 metros, que a 45 grados nos da 12 metros de altura. Con eso no entrarían al castillo, pero sí le darían. Creo que vamos a ponerle más relleno para el próximo disparo y tratar de comprimirlo más. La paja se usaba para contener la pólvora cuando ésta hace ignición, lo que genera una explosión mucho más violenta y de mayor alcance. Cielos, qué disparo. Sí, cayó y rodó como 15 metros, más o menos. Sí, yo diría eso. Bueno, la verdad es que tenemos que medir la distancia entre el punto de aterrizaje y el mortero y calcular la trayectoria. Claro, tú mandas. La más larga tiene números que eran el doble de la más corta y esa cayó justo en el medio. 110 metros y 24 metros, creo yo. Creo que eso solo demuestra que el arma de verdad fue efectiva, tal como el coronel Birch escribió en sus memorias. Sí, debió ser muy feliz. Los proyectiles ganan un promedio de 30 centímetros de elevación por cada 60 centímetros de trayectoria al salir del cañón y alcanzan una altura máxima de 24 metros. Con eso, pudieron haber derrumbado las murallas externas del castillo Goodrich. La explosión del cañón debió haber aterrorizado a los habitantes del castillo. La explosión de mortero en particular da mucho miedo, porque no viene de un sitio obvio que se pueda ver, sino que viene de un lugar distante, de arriba. Es en esencia un arma indirecta y no se puede ver quién dispara. Así que en particular eso podía ser muy inquietante para los civiles, pero también para soldados profesionales. Vos que crees que sabés mucho sobre whiskies, hacé clic y entra a The Chivas Experience. El propio Birch estaba tan emocionado con su invento que él mismo disparó 19 de los 22 tiros. En su informe del asedio, Birch describe cómo lo hizo. Destruí el castillo con mi mortero y no quedó ninguna habitación en pie. Destruyó las murallas exteriores con un cañón pesado y el interior con municiones del mortero, y ambas armas juntas eran más de lo que un castillo medieval pudiera soportar. Todas las murallas exteriores se abrieron y cayeron en la zanja, y el castillo quedó expuesto y al descubierto. Tras 6 semanas de bombardeo, los realistas se rindieron. En otros lugares del país, otros ataques le darían el golpe de gracia a los realistas. El propio rey había caído prisionero. La guerra terminó en 1648. Al año siguiente, Carlos I fue ejecutado por alta traición. Nunca más un rey gobernaría Inglaterra sin el consentimiento del Parlamento. Los cañones no se usaban solo para derrumbar castillos, también eran muy efectivos contra infanterías. Hablo de un arma devastadora que nadie había visto nunca y que causaba una destrucción horrible en todos los campos de la batalla de Europa. Las balas de cañón golpeaban a los soldados con una fuerza sin precedentes, lo que les causaba heridas atroces. En la mayoría de los casos, la causa de muerte era obvia, pero entre los reportes hay descripciones de muertes por heridas de bala que ni siquiera les habían dado. A lo largo de la historia, se han oído cuentos sobre fenómenos raros y muertes extrañas en los campos de batalla. Ninguna es más misteriosa que la leyenda del viento de bala de cañón, en la que morían soldados por heridas de una bala que ni siquiera les había tocado. El viento bala de cañón es un fenómeno muy extraño del que se habló por primera vez en los años 40 del siglo XVI. Hay relatos de diferentes años de gente que sí vio una bala de cañón pasarle por un lado a alguien y que, aunque parecía no haberla tocado, la persona caía muerta y después, cuando la examinaban, no presentaba signos de heridas externas. ¿Qué fue lo que causó esas muertes? ¿Cómo es posible que una bala de cañón mate a alguien sin dejar herida alguna? Por primera vez, un equipo de expertos recoge evidencias para descubrir la verdad detrás del misterio del viento de bala de cañón.
Cuando apuntaban un cañón de manera directa a tropas enemigas, las formaciones de infantería tan comunes en el medioevo se rompían. Si hay un solo individuo caminando por el campo de batalla, sería un objetivo difícil de acertar para un artillero, pero con certeza, si hay un grupo de piqueros, mosqueteros, avanzando y les disparan con un cañón, no solo se verán afectados los hombres del frente, sino también muchos de los de atrás. Para saber cuánto daño pudo causar una bala de cañón, haremos una prueba con múltiples cadáveres porcinos de una carnicería de la localidad. ¿Puede una bala de cañón acertarles a los 4 desde una distancia de 15 metros? La bala de cañón atraviesa la carne de cerdo y le causa un daño terrible y atraviesa de manera limpia todos los cuerpos. No hay duda de que cuando las balas de cañón aciertan de manera directa en el ser humano, le causan heridas internas y externas. Cuando una bala de cañón le da a alguien, por lo general es muy obvio, porque o le abre un hueco enorme, o quedan un montón de órganos tirados, o les han arrancado la cabeza. Pero ¿qué tal si el golpe no es directo? Los relatos sobre el viento de bala de cañón nos hablan de balas que solo pasaron cerca de hombres y aún así los mataron. Un testigo describe la muerte de un soldado en las guerras napoleónicas. Un disparo de cañón del enemigo le pasó por el lado y él cayó sin vida en el acto. Le empezó a salir sangre de la nariz y de las orejas, pero aparte de eso no tenía ni heridas ni hematomas en el cuerpo. Entonces, imagínense que la bala de cañón da en el pecho. El doctor Rob Hicks y el analista de sistemas James Dean usan las últimas técnicas de modelaje en 3 dimensiones para investigar cómo una bala de cañón podría pasarle a alguien por un lado y causarle una herida invisible pero fatal. Los modelos en 3 dimensiones son una excelente manera de explorar este fenómeno porque, por una razón, no se pueden usar personas ni animales vivos. Es menos desastroso y más humano, y también se puede jugar con las teorías. Se puede probar una teoría tras otra, se puede rotar la imagen de la bala de cañón para ver lo que pasa desde ciertos ángulos, con cierta fuerza y a cierta velocidad. Entonces hicimos una simulación donde viene una bala de cañón y le da a este cuerpo. No lo atraviesa. Le da de lado y la bala cambia de dirección. La simulación muestra que una bala de cañón no rompe la piel si pega de lado. Pero Rob piensa que eso podría causar una lesión conocida hoy en día como traumatismo por objeto contundente. La mayoría de las veces, cuando alguien sufre de un traumatismo por objeto contundente en tiempos modernos, es en un accidente automovilístico o en una pelea, al recibir un golpe en el abdomen, por ejemplo. Se puede sufrir de heridas internas sin que la piel sufra daños externos. La piel de verdad es muy elástica, lo que nos permite presionarla, estirarla y pincharla sin que se rompa. Y al recibir un golpe de lado con una bala de cañón, la piel podría no sufrir daño, pero la fuerza del disparo es suficiente para dañar los órganos internos. Los órganos internos se pueden romper con el impacto. La persona se puede desangrar de verdad, de manera muy profusa, y morir muy pero muy rápido sin mostrar evidencia externa de que hay alguna herida interna. Aquí están los pulmones. Un golpe repentino al pecho también podría ser fatal. Una bala de cañón podría dar en el corazón y detenerlo. A la víctima le daría un infarto y se moriría, o quizá podría sufrir daños en la aorta, el gran vaso sanguíneo, la arteria que sale del corazón y que lleva la sangre de allí al resto del cuerpo. Sí, podemos simular una ruptura en la aorta, así. Verán que no sale sangre de la aorta ahora, sino que el corazón va a seguir bombeando hasta que la sangre se salga y la persona morirá desangrada en segundos. De nuevo, es probable que no haya signos externos de lesiones. Al determinar la causa de muerte, James y Rob examinan la trayectoria de la bala de cañón desde varios puntos de vista en un campo de batalla para descubrir si es posible que un testigo no haya podido ver si la bala le dio o no a la víctima.
Si le damos la vuelta al modelo y lo vemos desde arriba, podemos ver la desviación de la trayectoria. Sin embargo, si estuviéramos en un campo de batalla al mismo nivel que la persona a la que le dieron, podría ser mucho más difícil darse cuenta del cambio de dirección. Es increíble porque si lo vemos desde esta perspectiva, imagínense que estoy en el campo y veo que una bala de cañón se dirige hacia ese soldado, pero le pasa por un lado. Iría a verlo y es probable que no pudiera ver ningún signo de que haya sufrido herida alguna, sino que se murió y ya. Creo que lo que vemos aquí es una explicación muy buena para el viento de bala de cañón. Hemos demostrado que es posible que una bala de cañón rebote del cuerpo de una persona y causarle heridas internas invisibles, pero fatales. Con la mayoría de las armas hay que acertar de manera más directa para que sean efectivas. Para mejorar la tasa de aciertos, algunas están diseñadas para lanzar más de un proyectil en sucesión rápida. El ejemplo más común de hoy en día es la ametralladora. ¿Pero podría la idea de un arma tal haber tenido su origen en el siglo XIV? Con una ametralladora se puede disparar una ráfaga incesante de balas y acabar con formaciones de infanterías enteras, lo que cambió las tácticas de guerra. La ametralladora moderna es un arma antipersonal diseñada para descargar gran cantidad de municiones, para detener el avance de soldados y en la antigüedad de caballos también. El día D, en junio de 1944, soldados alemanes acorralaron a 130.000 soldados aliados usando ametralladoras. 600 años antes, un rey inglés, Eduardo III, llegó a las mismas costas normandas para reclamarlas. Su ejército llevaba algunas de las primeras armas usadas en las guerras europeas. Y entre estas estaba lo que podríamos llamar una versión primitiva de la ametralladora. El experto en inventos de la antigüedad, Andrew Int, investiga el impacto real que tuviera esta arma secreta en la batalla por Francia. Hay gran parecido entre la llegada de Eduardo III a Normandía en 1346 y el día D, 600 años después. Lo significativo es que ambas fueron operaciones marítimas a gran escala y, por supuesto, que ambas tuvieron un recibimiento hostil en la costa. Eduardo, un rey joven y ambicioso, quería reafirmar sus dominios en Europa. Estuvo en guerra con el rey de Francia durante 10 años, durante los que llevó a cabo una serie de campañas infructuosas en varios lugares del reino francés. En 1346, la élite política de Inglaterra lo presionó para ir a Francia a terminar con todo de una vez por todas. Para lograr su objetivo, Eduardo ordenó la construcción de un arma de voleo. El arma de voleo tiene múltiples cañones con la que se puede disparar muchas veces al enemigo. Es posible que haya sido muy sencilla al principio, solo unos cañones amarrados a un portón o algo así, y por la descripción se sabe que al dispararla con rapidez se les podía infligir mucho dolor a los enemigos que vinieran a atacar. El experto en armas, Colin Harriet, investigó y construyó una réplica funcional del arma de voleo de Eduardo. Hay que usar la imaginación y los conocimientos que se puedan recoger de los escritos antiguos. Mandé a construir algunos de los cañones y forjé algunos yo mismo para lograr lo que quería. En esencia, lo construí desde cero. El cambio de un solo cañón a varios fue un gran avance para los artilleros medievales. Las armas de fuego antiguas tenían al menos un 15% de probabilidades de fallar o de que la pólvora se humedeciera. Así que el tener más de un cañón incrementaba las posibilidades de acertar. Si uno falla, hay más para disparar. Las probabilidades de supervivencia son mayores. ¡Marchen! Y el ejército de Eduardo necesitaba todas las ventajas posibles. Para el 26 de agosto de 1346 habían avanzado desde Normandía hasta el pueblo de Crecy. Los ingleses eran una cuarta parte de los franceses y enfrentaban a la mejor caballería pesada del norte de Europa. El ejército que Eduardo enfrentó en Crecy era enorme.
Bien pudo haber hasta 12.000 jinetes pesados, es decir, con armaduras, y a caballo contra Eduardo, la noche de esa batalla. En Inglaterra, Colin se prepara para probar su arma contra una formación de objetivos a escala real. ¿A cuántos podrá darle y cuánto daño les hará? A cada cañón le vamos a colocar como 12 balas de plomo calibre 54. Y al disparar el cañón central, esperamos que el fuego recorra el camino de pólvora, encienda los demás cañones y les dispare a los objetivos. Después de cargar los 9 cañones y de hacer el camino de pólvora, Colin está listo para disparar el arma de voleo por primera vez. Bueno, parece que acabamos con estos caballeros. Sí, tienen muchas heridas. Sí, ese tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 agujeros y este tiene al menos 12. Le volamos parte de las piernas y el de atrás tiene varias. Pensaría que estaría a salvo. Y no fue así. Y no fue así. El arma dispara 108 balas en menos de un segundo. Abrimos fuego a 180 metros con esto. Y ellos venían a pie. Digamos que tal vez nos quedarán 5, 6, tal vez hasta más descargas. Sí. La cantidad de metal que le disparara al enemigo en tan poco tiempo debió ser muy desconcertante. Al que no le dieran, hirieran o mataran, quedaría aterrorizado por la cantidad de hombres que caerían muertos a su alrededor. Disparar muchas balas en rápida sucesión ayudó a darles a los soldados de Eduardo superioridad numérica sobre su enemigo al romper las formaciones francesas y forzarlos a retirarse y esconderse. Si los ingleses usaron esas armas con cañones múltiples, eso les habría dado una ventaja tremenda desde el principio de la batalla. Pero los franceses de Crécy no estaban desprotegidos. Esa era la era de los caballeros, cuando los nobles iban a la batalla con armaduras de cuerpo entero. Para descubrir si el arma de voleo podría atravesar armaduras de acero, Colin se prepara para dispararle a un peto de acero de 2 milímetros de espesor. Pusimos balas de 2 centímetros en los 3 cañones centrales y balas calibre 54 y 44 en los 6 externos. Esas le dieron al maniquí, le abrieron un hueco, lo atravesaron y lo partieron en 2. Si hubieran tenido armadura, igual hubieran muerto. A pesar de la armadura. En cámara lenta podemos ver todo el impacto de los disparos. Nos acostumbramos a pensar que este tipo de impactos son de principios del siglo XVI, pero pudo pasar en Crécy en los años 40 del siglo XIV. Increíble, ¿verdad? Sí, nada es nuevo. Nada nuevo. En la batalla de Crécy, el arma de voleo pudo haber contribuido al caos que acabó con el ejército francés. Las bajas francesas en Crécy fueron catastróficas. Entre los muertos hubo más de 10.000 hombres en armas. El propio rey de Francia salió herido y 2 de sus caballos murieron. La victoria de Eduardo fue un hito histórico que convirtió el ejército inglés en el mejor de Europa. Fue una victoria y una derrota a gran escala. El gran ejército de Christendom perdió ante una fuerza expedicionaria mucho más pequeña que llegó de una pobre isla. Después de eso, el uso de las armas de fuego se hizo común en la época del Renacimiento. El arma de voleo marcó el fin de los caballeros. Cuando un soldado con un mosquete puede matar al caballero más competente y profesional a caballo, le quita todo el sentido a las armaduras.
Con el tiempo, la forma antigua de pelear con espadas, arcos y lanzas quedó relegada en la historia. Y un mundo nuevo emerge en donde las batallas se pelean y se ganan con armas de fuego. Desde las primeras armas de la antigua China hasta los morteros y armas con múltiples cañones de la Europa medieval, la historia ha sido moldeada por la tecnología y tácticas de las armas y municiones.